Bueno, muchísimas gracias a los tres por venir a este coloquio. Os presento a Martín Montañés, fue presidente del Club de Montaña Gastaroa, actualmente, fue responsable también de la Escuela Navarra de Alta Montaña y actualmente desde hace unos cuantos años es presidente de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. Está también Enrique Zavala, en la otra esquina, muy buenas, presidente de la Federación Navarra de Automovilismo, y en el medio, Eric Zavala, por el apellido nos imaginamos la relación. Eso es. Él es de Lodosa, es piloto y la temporada pasada fue subcampeón del Campeonato de España de turismos en noviembre, más o menos, algo así. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Hemos visto toda esta semana un montón de películas y de todas las películas que hemos visto, al final han estado englobadas por días. De hecho, tuvimos un día sobre las presiones familiares, que hoy me vendría muy bien que hicieras una intervención sobre eso, pero luego os voy a preguntar. Hemos tenido también películas sobre referentes. De alguna manera, quizá Enzo Ferrari podría ser un referente en algunas cosas, en otras no tanto, pero en muchas sí. Y hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo de lo que hemos hablado durante toda esta semana ha sido de valores y el deporte asociado a los valores. Y como la primera película que hemos visto tiene que ver con el alpinismo, y ya que estás, Martín, si algo te quería decir, si algo hay asociado a la montaña, y en tantas historias que hemos visto muchas veces, es el de los valores, ¿no? Sí, bueno, en principio, sobre todo, muchas gracias por la invitación y gracias por la atención que nos prestáis. Sí, lógicamente, todos los deportes se pueden asociar a los valores, ¿no? Como bien dices, pero yo creo que la montaña se lleva igual un plus, ¿no? Un poco por el terreno en el que desarrollamos nuestra actividad, ¿no? Y en el que muchas veces son momentos de tensión, pero sobre todo una de las cosas que siempre ha predominado en la montaña son los valores y sobre todo la solidaridad, ¿no? A lo largo de los años nos lo ha demostrado, hemos visto expediciones como han renunciado a la cima por ayudar a otras expediciones que han tenido problemas. Bien lo vimos hace poco en el Mendifil con la película de Sahagún 1976, como los polacos dejaron su expedición, renuncian a la cima por ayudar a los expedicionarios navarros, ¿no? Y un ejemplo muy claro lo tenemos con el caso de Iñaki Ochoa de Olza, como muchísimos montañeros renuncian a la cima y sin dudarlo se lanzan a subir al campo 3 de la Annapurna para ayudar a Iñaki, que finalmente pues no pudo ser, pero desde luego las muestras de solidaridad fueron enormes, lo que nos demuestra lo que estamos hablando, ¿no? Valor y solidaridad. Como una persona como Oria Colibasanum se queda con él ahí un montón de días a una altura con lo que para él personalmente le supone. Yo creo que eso es encomiable y de tener en cuenta, por los tiempos de los tiempos. De hecho, vosotros, soléis hacer festivales de montaña habitualmente. Todos los años hay varios ciclos de montaña, tanto desde la federación como los propios clubes también. Está la película de Pura Vida, ¿no? Sí. Que sería como un ejemplo de... Y siempre en muchas de estas películas aparece, ¿no? Esa colaboración en la montaña imprescindible, porque uno no sube solo nunca, sí, ¿no? Sí, no, eso es evidente. Lógicamente, sin la ayuda de otras personas, está claro que muchas de las montañas que se han alcanzado no se podrían haber alcanzado. Por ejemplo, yo pondría en valor también, que igual aquí no es un tema ya tanto de solidaridad, pero lógicamente cuando vemos muchas expediciones, si no estamos hablando de alpinismo, digamos un poquito por llamarlo de vanguardia, ¿no? Como por ejemplo el que realizan Miquel Zabalza o Iker Madoz, Ekais Mais, que un poco van de autosuficientes, porteándose todos ellos, pero vemos la infinidad de expediciones, las colas y colas de serpas que suben a los campobases para poder llevar todo el material para las expediciones, los serpas de altura. O sea, sin todas esas personas, estas expediciones se podrían haber llevado a cabo, que claro. También, aunque ellos se llevan una parte por llamarlo un salario, que no sería el correspondiente ni el adecuado, pero sin esas personas
no se podrían hacer estas expediciones. No se podrían seguir batiendo récords, no se podrían seguir haciendo todas esas ascensiones, ¿no? Que cada vez son, sí, son bueno, más... que un poquito también estamos viendo la desvirtuación de la montaña, pero bueno, eso sería otro tema. Es otro tema, sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a... Bueno, a vosotros así, os voy a tomar un poco en conjunto porque me viene muy bien que habéis venido juntos y aunque no estuvisteis al día de las presiones familiares, bueno, la historia, la vuestra es como una historia también, es decir, estos días leí alguna cosa de vosotros y vosotros tenéis una historia también de un poco también de constructores de coches, ¿no? Me consta que fabricasteis un car y, ¿no? Sí, así fue como cuando yo empecé. eras muy chiquito. Cuando era muy pequeño, pues mi padre me construyó un car eléctrico y así pues poco a poco empezamos, fuimos de ahí ya creciendo hasta bueno, lo que hemos llegado hoy en día, a ser campeones de España de resistencia y subcampeones de España de turismo. Vale. Bueno, ¿y cómo se lleva esta relación? ¿Te mete mucha caña o no? Bueno, pues Bueno, cuente. la verdad es que es algo que nos une bastante, ¿no? La pasión por este deporte y es algo que compartimos en familia, mi padre y yo, pero también el resto de mi familia. Vamos muy unidos a todas las carreras y la verdad es que en el paddock un poco también nos conocen también por eso ya. Claro, claro, claro. No, al final siempre, quieras que no, pues la relación estás viviendo, somos juntos, liamos a toda la familia y no solo la de casa, sino los apegados, tíos y demás, pues siempre Claro. arrastras. Claro. Bueno, ¿os ha gustado la película? ¿Conocíais bien la historia de Ferrari? Bueno, me imagino, no sé si tanto, No, tanto no. pero quiero decir que han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Sí, hoy en día Afortunadamente. el automovilismo eso ya era, digamos, antiguamente, hoy en día ha evolucionado, es todo mucho más profesional. Eso era más artesanal, de cómo se hacían las cosas, cómo trabajaban, cómo invertía alguien su dinero y quería sacarlo sí o sí y le costaba lo suyo. Sí que detrás tenía una industria, Enzo, pero su pasión era las carreras, como aquí se ha demostrado. Y la industria era lo que sustentaba el automovilismo, las carreras y de lo que él realmente le gustaba. Hay una parte que me parece muy bonita de la película, que es cuando enfrentan, ¿no?, una escudería o como se llamara, un constructor, Sí. que tenían 500 trabajadores frente a la maquinaria de Detroit, ¿no? Y era como esa lucha de David contra Goliat que a veces se podía hacer, ¿no? Sí, pero pues la pasión que él tenía y la gente. Al final Enzo tenía toda una provincia detrás que al final consiguió lograr eso. Llevó la escuela, creó, como bien dicen ahí, creó alrededor suyo una familia de miles de personas. Entonces ya no era el Ferrari, era un conjunto que movía pasión y creó pasión en Italia, no solo en su zona de trabajo, sino al final hizo una marca que era Bueno, Era muy Italia. interna, claro. exactamente, y claro. hoy en día ya es una pasión a nivel mundial. Sí, sí. Y Eric, en las carreras, ¿cómo está lo del compañerismo? Bueno, la verdad es que en las carreras también trabajamos mucho en equipo, es algo vital, ¿no?, para avanzar lo más rápido posible. Sin uno solo, al final te cuesta mucho más todo. Si vas trabajando con tu compañero o todo el equipo, ¿no?, al final todo va hacia adelante mucho más rápido. En las carreras de resistencia, que es algo que es muy importante también porque se comparte coche, entonces es algo vital. Claro. Que fíjate, lo de compartir coche, siempre nos decían el coche no se comparte, ¿no? Nos decían cuando éramos chiquitos, ¿no? Está muy bien eso. Sí, sí. Sí, al final se comparten datos, porque hoy en Eso. día el automovilismo es base de datos. Claro. Antes era intuición y ahora ya está tan informatizado todo. Antes Tiempo. cogían con el oído, ¿no? Y decían, Exactamente. le falla la bujía, ¿no? Ahora se guían más por lo que te dice el ingeniero desde el box de lo que el piloto. Lo que dice el piloto en pista. Sí. Claro, claro. Porque los datos Tienen todos los se datos. registran Claro. todo, dónde frenas, dónde no frenas. Claro, claro. Y tendrás intuición y tienes que tener algo natural, pero al final, si tienes buenos ingenieros, llegas más lejos. Claro, claro. Y, bueno, y volviendo a los valores, vuelvo contigo, Martín.
hablábamos ahí a la entrada y te preguntaba porque hay una cosa que habéis hecho en la Federación Navarra de Montaña súper interesante. Bueno, yo te quería primero dar la enhorabuena por la evolución de la Federación en tus años. Al final esto se puede medir por muchos datos, pero si lo tomamos por número de licencias, ¿no? Cuando hablamos de datos y por números, la verdad es que habéis tenido una evolución pues enorme, ¿no? en estos años. Sí, bueno, la verdad que bueno, todos sabemos un poco el arraigo y la afición que hay a la montaña navarra, y sí que es cierto que desde que entré yo en la presidencia en 2012, ya casi me acuerdo, que contábamos con 8.530 y pico licencias por ahí. En la actualidad estamos ya con casi 14.500 licencias federativas. Somos la segunda federación en Navarra con licencias emitidas y bueno, pues la verdad que sobre todo más que felicitarme a mí, yo creo que felicitaría al colectivo de la montaña, ¿no? Que poquito a poco se va concienciando en la necesidad de federarse y de, pues bueno, que al final tener un seguro, sabemos todos que hoy en día los rescates no se cobran, pero siempre está esa aureola ahí de que mañana sí, puede que sí. Y bueno, pues sabemos que un rescate en el que intervenga, por ejemplo, un helicóptero es un rescate que se eleva mucho en euros, ¿no? Es muy caro, claro. Sí, y bueno, lo que me decías en el tema que hemos hablado al principio, pues sí, poquito con todo el tema, ¿no? En todo el deporte, pues inclusivo, igualdad de géneros y demás. Yo te quería preguntar por el plan de igualdad que habéis hecho, que es una cosa como muy pionera en la Federación, ¿no? Sí. Bueno, esto es un tema que nosotros planteamos a raíz de unas jornadas que se había hecho por parte de la Federación, del personal de administración de nuestra Federación, con el tema de igualdad, y sí que es cierto que desde la administración de la Federación me plantearon, oye, joder, ¿por qué no trabajamos en un plan de igualdad y tal? Aunque no es obligatorio, no es necesario por el número de trabajadoras y trabajador, en este caso trabajador de la Federación, pero bueno, lo vimos bueno, necesario. Todos sabemos que las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener estos planes de igualdad. Nosotros, en este caso, en la Administración de la Federación, contamos con 2 secretarias y un gestor deportivo, pero vimos la necesidad y lo planteamos, y en este caso, pues por parte del Instituto Navarro del Deporte nos felicitaron por ser la federación pionera en trabajar en estos temas de igualdad y llevar a cabo este plan. Vale. Y en cuanto a automovilismo, yo me pregunto, ¿no? Siempre ahí como por los datos, ¿hay mujeres pilotos? Sí, cada vez hay más, la verdad. ¿Habéis visto alguna evolución en ese sentido? Sí. Cada vez las mujeres están más integradas y demás y no tienen problema. Al contrario, aquí como no impera la fuerza física, digamos, de un hombre siempre es más fuerte que una mujer en ciertos aspectos, no tienen, y además muchas veces no les gusta el que digan una categoría de mujeres o porque ahí compiten en igualdad de condiciones. Vale, o sea, las categorías son mixtas. Sí, son mixtas. Sí. Qué interesante. Él ha tenido una chica compañera de equipo y rival en la pista y ha demostrado igual que los demás. Vale. No tiene por qué vaya a ser. Sí, desde luego. No hay esa diferenciación de géneros que hay en otros deportes. Al final lo que importa es lo rápido que lleves el coche, no. Claro. Qué interesante. Bueno, hombre, yo si me permites, Fermín, yo creo que lo que deberíamos avanzar es a que futuro, y si puede ser un futuro inmediato, es que esto no sea noticia ni tema de debate ni de... O sea, yo creo que la sociedad debemos avanzar. Yo creo que en todos los deportes se ve cada vez más participación femenina y, bueno, ahí es más lejos, revalidaba Alexia Putellas de nuevo el título, o sea, es lo más normal del mundo. De hecho, uno de los documentales que hemos visto la semana pasada fue un documental de Alexia Putellas y traía a la palestra un montón de temas sobre igualdad salarial, sobre los permisos. Salían muchos temas, como por ejemplo el tema del embarazo, qué hacer, qué no hacer. Muchas mujeres futbolistas esperan a terminar su carrera deportiva para quedarse embarazadas porque no tienen garantizado su puesto. Entonces, sí. O sea, toda esta semana ha sido semana de reivindicar un poco la igualdad de condiciones para todas las personas en estos deportes. Sí. No sé si hay algo que queréis añadir sobre alguna de las películas. Sí.
Algo, o sea, no sé, ¿qué te ha parecido la del alpinismo? Es una película que se ha visto mucho en los festivales de montaña. Bueno, He visto y ha ganado muchos premios. Ha sido una película que se ha visto muchísimo. Yo he intentado sacar una moraleja. No sé si la no tiene. creas que me ha sido fácil. Bueno, sobre todo sí que yo la moraleja que sacaría es que lógicamente la cima no es lo más importante, ¿no? Claro. Es un poco el reflejo de lo... O sea, ahí vemos a los dos alpinistas como el que está subiendo de primero solo mira la cima y ve el círculo con la cima y sin embargo el otro le dice venga para abajo, ¿no? Sí. Pero el otro también se quiere hacer como la foto, ¿no? Como lo más importante sí. es el Bueno, Instagram, ¿no? Y luego también la moraleja que sacaría como él en su delirio solo quiere matar a su compañero y al final le salva y el que muere es él, ¿no? Es un poquito pues lo que hablamos un poco de compañerismo, solidaridad, ¿no? Sí. Sobre todo yo creo que lo más importante es que la cima está ahí, la cima se queda ahí y nosotros podemos volver en cualquier momento. Yo de hecho estuve en un monte a 7.100 metros y a 7.030 metros de la cima nos tuvimos que dar la vuelta, pues nos venía una tormenta que si no nos damos la vuelta pues hoy no se estaría contando aquí nada. Entonces bueno, pues ahora me decís 70 metros a la cima, pero esos 70 metros hubieran sido cruciales. O sea, yo sacaría un poco esa conclusión, ¿no? La sangre fría para poder subir y para poder retirarse si hace falta, ¿no? Sí, porque nos podría haber costado tranquilamente, los 3 que íbamos en esa expedición no hubiéramos vuelto. O sea, es un poquito decir, oye, yo siempre digo, joder, vale la vida una cima, vale, por ejemplo, con alpinistas que han sufrido congelaciones, que, por ejemplo, casos como Juanito Yarzábal o José San Sebastián. Mucha gente les ha preguntado en predicciones, joder, y el haber perdido esos 4 días de esos 4 días merece la pena. Bueno, son reflexiones duras, pero bueno, sobre todo el renunciar a la cima, yo creo que es lo más importante. Que queden los metros que queden. Esos 70 metros pueden ser cruciales, como 100, como 2. Se volverá cuando se pueda. Sí, no, porque al final las montañas están ahí, no se van a mover. O sea, podemos volver en cualquier momento. Sí. Si el dinero nos lo permite, muchas veces. Sí. Muy bien. Bueno, pues sí. No. ¿Ibas a añadir algo o no? No, que al final siempre lo que acaba de decir es... Bueno, es que el tema de los riesgos también a vosotros os apela directamente, ¿no? Sí, bueno, yo sacaba una conclusión entre las dos películas, un poquito, nos ponía un poco en común, ¿no? El riesgo que buscamos, ¿no? El saber que nos enfrentamos a la muerte, pero con todo, pues bueno, hoy por ejemplo yo soy menos conocedor de los coches, pero bueno, hoy vemos que hay un accidente que sale el coche volando y por la ingeniería que hay hoy en día y los avances, pues igual sale el piloto pues, haciendo así, ¿no? Sí. O sea que vemos, la película hemos visto que vamos... No, claro, en los inicios hay más muertes que en Juego de Tronos. Casi me han dado ganas de no coger el coche para volver a casa. Sí, no, ahí se vio en el accidente de que ocurrió hace unos años en Fórmula 1 que atiró el coche, eso hace 4, 5, 6, 7 años hacia atrás habría sido contar una vida menos. Hoy en día con la tecnología se avanza mucho. Claro, a él le falta, no sé, primero tiene el motor, después dice, tengo la carrocería. Y yo creo lo que le falta a la película es como... y la seguridad, ¿dónde está? ¿No? Eso apareció después. Claro. Hoy en día, por ejemplo, los coches de Fórmula 1 es un habitáculo y detrás se monta todo lo demás. Claro. Luego al final también en automovilismo y muchos deportes de motor, el esfuerzo que se hace, tanto físico, mental y eso es terrible. Claro. El rato ese que está ahí, el previo a la salida, todo máquinas en los entrenamientos y eso es un esfuerzo muy grande. Claro. Por parte de todo el equipo. Vaya. Sí, concuerdas, ¿no, Eric? Sí, todo el esfuerzo que hay detrás de las carreras es mucho. Al final, digamos que solo se ven las 15 vueltas de carrera, claro, o las carreras que hacemos en un fin de semana. Pero detrás de eso, como dice mi padre, hay muchísimo trabajo, tanto del equipo, nosotros trabajo físico para llegar preparados, claro, y otro trabajo que es muy importante, que es el de buscar sponsors para poder llegar a las carreras. Y sí, porque la seguridad también es dinero, ¿no? Supongo que hace falta todo el dinero. Y una curiosidad, en una carrera... ¿Te da tiempo a pensar en algo o estáis tan concentrados en la carrera que no da tiempo a pensar en nada? No da tiempo Porque veo una carrera que después de no sé cuántas vueltas digo estar tan...
No tenemos tiempo para pensar en nada. Al final tenemos que estar a 1000 cosas y no. O sea, entre los pilotos que vienen por detrás, a quienes tienes por delante, no nos da para estar pensando en otras cosas. No me imaginaba, pero de curiosidad. Así. Y Martín, cuando vas a hacer una cima, ¿qué piensas? Nosotros tenemos mucho tiempo para pensar, aunque te parezca que no. Sí, depende un poco de la climatología. Lógicamente, cuando vas a una cima, solo piensas en llegar a la cima, digamos, en el éxito, ¿no? de la cumbre, ¿no? Pero bueno, sí que luego tenemos muchos momentos para pensar. Por ejemplo, te toca una tormenta en la que te tienes que pegar 3 días en el campo base sin poder salir de la tienda. Fíjate si da tiempo para pensar en lo divino y en lo humano. Y bueno, y luego también cuando vas subiendo, depende un poquito de qué actividad estés realizando. Si no tienes que ir engordado a otra persona o que ya dependes la vida de uno del otro, que tienes que estar mucho más atento y más concentrado. Claro. Pero pues cuando vas igual ya liberado de cordada, cada uno a su bola, pues vas subiendo y vas pensando en infinidad de cosas. Sí, la verdad que nosotros tenemos tiempo para pensar. Sí, sí. Genial. Cuando estáis ahí ya tan cerca de la cima, en esos momentos ahí sí que pensaréis, pues ya lo he logrado, no lo he logrado. Sí, no, es una satisfacción muy grande. O sea, a ver, el que no conoce este mundo y no entiende, ¿no? Porque hay muchas veces que mucha gente dice, pero a ver, 30 y pico grados bajo cero y estáis ahí como... O sea, sí, es una satisfacción porque al final tú date cuenta que lo mismo que por supuesto vosotros y vosotras, nosotros al final empleamos los ahorros que vamos juntando, días de vacaciones que podemos limarle a la empresa para estos objetivos, ¿no? Entonces sí que luego es una frustración el no llegar, pero bueno, luego una vez que estás ya más calmado y abajo en el campo base lo valoras y dices, bueno, oye, lo que decía antes, no, la cima está ahí, podemos volver. Pero cuando llegas a la cima sí que la satisfacción es enorme, o sea, no, ahí, mira, en este momento igual no piensas en nada más que en la felicidad, en la foto, sacártela muy rápido porque el frío que hace no baja mucho más, pero sí que es una satisfacción muy grande, sí. La verdad que mucho, además. Y la bajada que te va a recibir la familia y te van a dar un abrazo. Bueno, también hay que contar una cosa, que una expedición no se termina hasta que no se llega, la bajada es dura, hasta que no se baja, porque date cuenta el montón de expediciones que mucha gente ha muerto en la bajada. Además, en la bajada, date cuenta que nosotros la bajada bajas mucho más cansado, más extenuado, empezamos a perder un poco el conocimiento, un poco lo que veíamos en la película, ¿no? El delirio, ¿no? Como de repente solo piensa en cortarle la cuerda y, o sea, pues cuando estás llegando ya a la extenuación, estamos muy cansados, y al final perdemos un poco la noción de vamos como deambulando, ¿no? Como parece que seguíamos borrachos ahí por la montaña, o sea, entonces, por eso sí que es muy importante cuando la gente dice, joder, hemos hecho cima, no, pero lo hará queda bajar, que también eso es muy peligroso. Perdona que te interrumpa. Cuando bajáis, ¿siempre también dejáis, yo qué sé, bombonas de oxígeno para la bajada o cosas de estas? Yo de momento, todas las expediciones que he hecho no uso oxígeno nunca, pero bueno, sé que, a ver, lo que hace es provisionar los campos base para que cualquier eventualidad que te pueda ocurrir, ¿no? Al final, bueno, si conoces la montaña, normalmente yo siempre, la forma de trabajar que he tenido, yo siempre he ido un poco bastante por libre, entonces de momento sabes que subimos a un campo, bajamos, subimos, bajamos, cuando ya nos hemos aclimatado subimos a otro campo, bajamos, cuando ya tenemos todos los campos montados bajamos hasta el base, estamos unos cuantos días, mientras tanto hemos ido aprovisionando todos los campos para los días que vamos a estar en altura y luego ya cuando terminamos la expedición lo que hacemos es retirar todo lo que hemos subido, lo vamos bajando, o sea, yo por lo menos... Sí que es cierto que vemos ahora, por ejemplo, documentales, pues por ejemplo el Everest, montañas de botellas de oxígeno, pero bueno, es lo que decía antes, ¿no? La desvirtuación de la montaña, ¿no? Estamos hablando de un monte que al final ya es un monte comercial y que hay empresas que solo se dedican a subir a gente a la montaña y les da igual si se quedan kilos de basura, que me parece degradante, ¿eh? Yo por lo menos todas las expediciones que he hecho intento dejar la montaña como la encontré. O sea, pero bueno, sí que hacemos un trabajo de aprovisionamiento y por supuesto ante cualquier eventualidad, porque por ejemplo igual nosotros podemos bajar, pero puede haber compañeras y compañeros de cordada que se queden por arriba y van a necesitar de esa infraestructura. Bueno, valores sería también retirar todo lo que has llevado, ¿no? Sí, sería lo ideal, pero bueno, estamos hablando de montañas de mucha altura y que hay circunstancias que igual te obligan a retirarte
a toda velocidad y lo que menos piensas es en llevarte una botella de oxígeno. Pues sí. Lo que intentas es correr para salvar tu vida. Exacto, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy en este... ¿Sí me ibas a decir algo, Eric? No, vale. No. Muchísimas gracias por haber venido, Martín Montañés, Enrique Zabala y Eric Zabala. Y hoy, para cerrar el festival, tenemos al director gerente del Instituto Navarro de Deporte, don Miguel Pozueta. Así que le dejamos cerrar. Gracias. A ti, muy bien. Me ha gustado mucho. Sí, pues que nunca te he escuchado hablar de la moto. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Nada, va a ser muy breve. Primero agradeceros vuestra presencia en esta última jornada de las 6 que se han celebrado. Y hoy cerramos el 13º Festival Barcelona Sport, que nos han cedido poder ser su sede de Barcelona, porque se realiza todo, y espero que podamos estar los próximos años también con el ciclo, y espero sobre todo un poco el tema irregular de la asistencia pública, pues bueno, algo nos ha fallado y espero que en el próximo año se mejore, ¿no? Nada más, quiero agradecer a todos los que han estado en las mesas cada día. Hoy me ha tocado con los que conozco perfectamente, como son las federaciones, 2 federaciones que están funcionando muy bien. Y también agradecer a Fermín por todo cómo lo ha llevado estas tardes, y al personal del planetario, de una forma que haya clausurada este ciclo. Y espero que el año que viene nos veamos con otra serie de cortos. Gracias.